Bienvenidos a este especial de Crónicas Plaza Capital. Mi nombre es Isabela de Granados y me acompaña Manuela Nariño. Hola Manuela. ¿Cómo está Isabela? Hoy tenemos un programa muy rolo, les traemos 3 historias de la ciudad de Bogotá. Así es, ¿sabían ustedes que una vereda que antes no aparecía en el mapa de Bogotá, ahora le interesa al distrito? Se trata de Fátima, por donde hace más de un siglo guardabosques y campesinos hicieron sus hogares. Hoy se encuentran enfrentando un problema legal por posesión de tierras, al ser declarado este sitio como reserva forestal. Dejemos entonces que nuestras reporteras nos cuenten un poco más acerca de esta historia. Hace más de 100 años, campesinos reunieron tablas y barro para construir estas casas en el Cerro de Guadalupe. En ellas han sobrevivido y se han resguardado de las lluvias, el frío y del gran caos de la ciudad. A 2 kilómetros de Bogotá se encuentra la vereda Fátima, lugar donde habitan más de 160 personas. Durante toda su vida se han dedicado a la siembra de hortalizas y a la ganadería, pero en los últimos años han librado una batalla con el gobierno por la posesión de sus tierras. La Corporación Autónoma Regional, CAR, emitió una orden hace 40 años, donde declara el Cerro de Guadalupe como una zona de reserva forestal, sin tener en cuenta que desde hace un siglo las familias Mayordomo y Ruiz habitan allí. Hola, señoritas. Durante generaciones, ellos se dedicaron al cuidado de los animales. La tierra les daba sus frutos para subsistir, lograr tener alimentos sobre la mesa todos los días y vender algunos en la ciudad. Ahora no pueden hacerlo porque tuvieron que reducir el terreno donde cultivaban. Nosotros primero trabajábamos con el eucalipto, hierbas aromáticas y todo eso, pero como ahorita todo lo prohibieron todo, entonces... Hace más de 100 años llegaron los Ruiz, con la misión entregada por el gobierno de cuidar el bosque de esta zona. Otras familias ocuparon el lugar atraídas por una mina de carbón que cerró pocos años después. Además de cuidar el bosque, la alcaldía le encargó a la familia Ruiz el cuidado de la Virgen de Fátima y su capilla, que da nombre a la vereda. Por eso recibían una retribución económica. Años después se dejaron de oficiar misas y el dinero escaseó. Ahora trabajan con las ganancias que deja un taxi. Pues según mi papá, él desde que llegó a cuidar toda esta parte, está aquí aproximadamente unos 60, 70 años aquí cuidando. Luego llegó la familia Mayordomo. Ellos compraron un predio en 1912 y esto los convirtió en la única familia que tiene hoy una escritura de su casa. Por ser zona de reserva forestal desde hace 40 años, ellos han intentado hacer mejoras a sus casas, pero no han podido hacerlo. Esto ha generado problemas en su salud. Marta, casada con un integrante de la familia Mayordomo, ha tenido que sufrir las consecuencias de las malas condiciones de su vivienda. Yo hace muchos años, hace 23 años, tengo una enfermedad que es artritis reumatoidea. Tengo muchos papeles del médico. Estoy pidiendo un permiso por eso, para arreglar mi casa, porque es que estoy en unas circunstancias muy tremendas. Ellos afirman que han enviado derechos de petición para que les autoricen la reconstrucción de sus casas, pero las entidades responden que el tema no es de su competencia. La única petición que tienen es que les dejen construir sus casas con materiales resistentes. Piden a gritos ser escuchados y que les respeten sus derechos. No, nosotros queremos es que nos den como una luz verde donde nos digan: ustedes pueden arreglar bien su casa, vivir acá y con su familia y todo eso. Es lo que queremos. 40 años después del anuncio de la CAR de declarar reserva forestal este lugar, hoy sus 160 habitantes sienten que el desalojo será una realidad, a pesar de que no hay una orden oficial. Sin embargo, están dispuestos a batallar por el territorio que siempre han considerado suyo. Nosotros como vereda nunca hemos conocido ayuda del distrito, jamás. Nosotros vinimos a conocer de las entidades es por las querellas, porque realmente que hayan venido a hacer una intervención acá, pues nunca. Frente al posible desalojo, los habitantes de la vereda Fátima decidieron unirse en asociaciones. Sin embargo, entre las familias hay una lucha de intereses. Mientras unos quieren intervención del gobierno con acciones como pavimentación de vías, otros están en desacuerdo. Pero hay problemas como la inseguridad, que viven a diario y deben resolver juntos. Por eso adiestran perros callejeros para protegerse y se turnan en la noche para hacer vigilancia. Los servicios básicos de agua y luz también son un dolor de cabeza para los habitantes de Fátima. Hay ocasiones en las que deben recolectar el agua lluvia para suplir sus necesidades.
De darse el desalojo, los habitantes de Fátima se enfrentarían a una reubicación, a la que tanto le temen. De no ser así, seguirían sin permisos legales para poder arreglar sus casas. Mientras ellos esperan respuesta de las entidades encargadas, sus casas están deteriorándose. Según el DANE, los colombianos leemos en promedio menos de 2 libros al año. Sin embargo, hay quienes todavía le apuestan a la lectura. Esta es precisamente la historia de Jorge Salazar, un profesor de literatura que por más de 20 años ha promovido el amor por los libros a través de las aulas de clase y los clubes literarios formados por los estudiantes. Leer es un placer que muchos consideran debe disfrutarse de forma individual. Sin embargo, un hombre rompe con este esquema. Jorge Salazar es un hombre que, alejado del egocentrismo, ha revolucionado la forma de estudiar literatura y de transmitir conocimientos. Encontré un espacio en el que pude retomar algo que era mi pasión. Digamos que principalmente yo quería estudiar literatura porque me gusta mucho escribir. Y con él, precisamente en la clase, creo que eran artes narrativas, pudimos hacer relatos y tratar como de explorar en ese ámbito literario. Me enseñó bastante acerca de literatura, porque fue el primer acercamiento que tuve a hacer la literatura como más narrativa, ya que lo vi como en segundo semestre. Y me gustó mucho porque era más sobre como interacción, ¿no? De alguna forma, pues como decía su clase, el nombre de su clase, pudimos descubrir un universo pues detrás de los libros. Es como bajar los libros de donde están, o sea, no la interpretación universal de los cuentos ni nada, sino cómo eso te aporta como persona, cómo aporta un contexto. Jorge lleva más de 20 años dictando clase y generando fanáticos de la literatura, aunque él considera que simplemente es un docente común y corriente. Profesional en Derecho y Filosofía, Jorge vio en la literatura un mundo donde encontraría su vocación y razón de ser. Jorgito consiguió su gusto por las buenas historias en un ser sencillo y que recuerda con gran admiración. Todavía vive, tiene 95 años, una señora que nos crió, eso, muchacha de servicio no se le podría llamar, era una haya, que era una de estas viejas señoras, una de estas viejas señoras campesinas con mucho talento para narrar. Entonces, las primeras historias que oí fueron de las 1001 noches y del Bogotazo. Me gustaba oír radionovelas, entonces yo oía radionovelas de niño. Y creo que fue como natural que cuando aprendí a leer, ya creo que venía preformado para leer de alguna manera. Su amor por los libros y la forma tan desprendida de ver la vida casi lo alejan de las aulas, pues tenía pensado ejercer otra profesión. Yo terminé Derecho, tenía como clara conciencia que abogado no iba a ser nunca, pero no tenía ni idea de qué iba a hacer en la vida. Quería que fuera algo que se relacionara con libros, pero no tenía ni idea. Pensé seriamente en ser barrendero. Hubo un momento en que pensé, bueno, por lo menos es algo práctico y le quedará uno tiempo para leer entre, no sé, basura y basura. Este filósofo y abogado de título comparte su nombre de pila con su autor favorito. Jorge Luis Borges le ha llevado a recorrer Argentina y volverse un lector insaciable, devorando bibliotecas enteras. Borges lo veo a veces como un problema de matemáticas que uno lo ve ahí, está y le parece bello, pero no termina por entenderlo del todo. Este hombre convirtió en tema de la aventura el hecho de leer, eso es increíble, ¿no? Una aventura que para Jorge no ha tenido límite de páginas y mucho menos barreras en el tiempo o el espacio de lectura. Traté de leerme todo lo que Borges había leído. Eso me consumió como unos 20 años, más o menos. Traté de pensar como Borges, entonces para eso leí mucha biografía. Pero yo imagino que el método consiste esencialmente en volver una y otra vez, ¿no? Como todo, que además es lindo porque cada relectura se van encontrando cosas completamente diferentes, entonces yo creo que ese es el método es, si uno ama algo, puede tomarse la paciencia de volver sobre ese algo 1000 veces
Para este amante de la literatura, pero sobre todo de la lectura, es importante que en esas ocasiones en que vuelve sobre los recuerdos de un buen libro, se priorice la experiencia de regresar a esas páginas, ya sea solo o en grupo. Yo he estado en montones de grupos de literatura, de lectura, de filosofía, montones, desde que era un profesor de colegio, pero yo no he fundado ni uno solo. Me dicen, ¿le gustaría venir? Y yo siempre digo que sí. Estos son grupos formados por estudiantes, no son iniciativa mía. La iniciativa mía es que a veces presto la casa, pero de hecho no soy profesor en esos grupos, solo estoy ahí para charlar. Yo creo que Jorgito acá enseñando literatura realmente es una decisión valiente, teniendo en cuenta que acá no, o sea, la literatura no pega tanto, por decirlo así. O sea, en el colegio, por ejemplo, cuando uno leía 100 años de soledad era una tarea. Con Jorge pues es un gusto. Creo que son esas personas en vía de extinción y que creo que la labor de él es promover la lectura. O sea, que los jóvenes lean y incentivar a la gente a leer. Él le enseña a uno como el cariño y el amor hacia los libros, o sea, más que obligarlo a leer durante el semestre como cierta cantidad de lecturas, es uno el que queda con ganas de leer más y acercarse más a la literatura, precisamente porque como él sabe tanto y él ha leído tanto, como que a uno le dan ganas incluso de ser como él. La biblioteca es como casa tomada, entonces inicialmente era mi cuarto, ya no aguantó, después me tomé este y últimamente me estoy tomando el corredor. Yo vivo por el deporte y la literatura. No entiendo que viva por ninguna otra, y lo digo literalmente. Es decir, si no tuviera estas cosas hace tiempo que habría renunciado, no vale la pena. Uno de los hombres más ricos de Colombia fue don José María Sierra, más conocido como Pepe Sierra. De hecho, una de las avenidas más importantes de Bogotá lleva su nombre. Mercedes Sierra de Pérez, una de sus hijas, heredó la mayoría de esos inmuebles, dentro de ellos una hacienda que donó a la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá para que ésta la convirtiera en un museo. Este es un lugar donde se revive a través de los objetos la élite bogotana de mediados del siglo XX. Acompáñenos a hacer un recorrido histórico por el Museo El Chicó. La palabra Chicó proviene del muisca chicú, que significa nuestro aliado. Es ahí donde nace el nombre de la hacienda Mercedes Sierra de Pérez, El Chicó. Aunque la casa estuvo habitada desde 1620, es en 1911 cuando el terrateniente antioqueño José María Sierra, más conocido como Pepe Sierra, compra la hacienda que después le hereda a su hija Mercedes. En 1953, doña Mercedes muere a causa de un derrame cerebral y la hacienda pasa a manos de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá. A un costado del caos de la carrera séptima, llegando a la calle 94, está la hacienda El Chicó, un espacio donde se respira aire puro. Esta casa, que ahora es un museo y está rodeada de un parque para niños, fue hace algunos años la vivienda de Mercedes Sierra, una mujer extravagante y carismática, amante de los viajes y las artes decorativas. Muchas de las obras y objetos que se encuentran exhibidos aquí, doña Mercedes los adquirió en sus numerosos viajes al exterior. Estos hacían de la hacienda un lugar admirado en la Bogotá de los años 40. Por eso, cuando en 1964 la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá abrió el museo al público, buscaba conservar el ambiente de la época, dejando los objetos tal como Mercedes Sierra los había dispuesto. El Museo Mercedes Sierra de Pérez es el único museo de artes decorativas de la ciudad de Bogotá. En ella podemos encontrar 11 salas y podemos observar objetos de vidrio, cristal, cerámica, porcelana, madera, platería y varias salas ambientadas. Más allá de ser un espacio de exhibición de las piezas que ella tenía en su casa, también es un espacio donde el pasado y el presente se encuentran y el ciudadano puede hacer una reflexión de la historia de Bogotá y compararla un poco con lo que está pasando actualmente. Con el paso de los años, las salas del museo fueron transformadas con el fin de exhibir las piezas individualmente. Luego de un proceso de renovación museológica y museográfica, las colecciones se clasificaron por técnicas y materiales y se organizaron en 11 salas temáticas de exposición.
Sin embargo, existe una reserva en donde se encuentran todos los objetos que poseía doña Mercedes, algunos de los cuales se exhiben a medida que se rota el objeto del mes. La primera sala que podemos observar se llama Luz, Brillo y Resplandor. ¿Por qué este nombre? Porque el vidrio y los espejos reflejan la luz, por esto esa sala es muy iluminada. Acá podemos encontrar vidrio y cristal, cristal de Francia, cristal de Bohemia. Estos son los objetos de los siglos XIX y XX. Algunos todavía conservan las marcas de fábrica que indica la persona o el lugar donde se creó la técnica original. Esas representativas de este salón son estas gopas conmemorativas a Simón Bolívar. Estas fueron rescatadas en la Cancillería después del 9 de abril, del Bogotazo. Pudieron rescatar esas dos copas y llegaron al museo por donación. Otra de las salas más llamativas se llama ¿Cuál es la patria de la porcelana? Aquí se encuentran porcelanas provenientes de España, Francia, Alemania, Holanda, China, Japón, Gran Bretaña y Checoslovaquia, objetos que representan cada uno de los viajes realizados por doña Mercedes. Ella traía estos objetos, los embalaba en baúles y los enviaba. La servidumbre los destapaba y los ponía en diferentes sitios de la casa. También hay piezas nacionales como la cerámica precolombina o piezas de la fábrica de loza de Bogotá. Todo esto es elaborado manualmente, no es industrializado. Todas las piezas son pintadas y elaboradas por una persona. En la sala de orfebrería europea y americana se encuentran objetos de estilo barroco, rococó y neoclásico. Inicialmente se hallan piezas religiosas de los siglos XVII y XVIII y posteriormente se encuentran piezas de carácter civil correspondiente a los siglos XIX y XX. Bueno, esta sala se llama Cielo Estrellado. Cielo estrellado porque tenemos varias estrellas en el techo, es madera policromada y hojillada. Acá podemos encontrar esculturas de carácter religioso, todas son tallas quiteñas del siglo XVIII y XIX. Bueno, estos objetos que podemos observar se llaman atlantes y canéforas, son representaciones de lo femenino y lo masculino. Estas casi siempre se ponían en los altares de las iglesias. Son asexuados, entonces no sabemos si estos son mujeres o estos son hombres. Podemos observar en este salón orfebrería europea y americana, religiosa y civil, todo es en platería y algunas piezas con incrustaciones de piedras preciosas. La pieza al destacar sería el rosario, es de filigrana. Datos históricos dicen que era de Simón Bolívar, ella lo compró a un coleccionista que no tenemos referencias del nombre. Otro de los lugares emblemáticos de la casa es el baño, que contiene diversos elementos musulmanes traídos de España, lugar al que Mercedes le tenía gran aprecio. Fue adaptado para que la silla de ruedas de Enrique Pérez Hoyos, esposo de doña Mercedes, atravesara el lugar sin complicaciones, luego de que el hombre quedara inválido tras sufrir un accidente cabalgando. Debido a su estatus económico, la casa también cuenta con una capilla cuyo altar tiene aplicaciones de hojilla de oro con espejos grabados con representaciones religiosas. Las familias adineradas podían tener su capilla dentro de la casa. En este caso, doña Mercedes mandó a hacer su capilla adentro. Ellos daban misa, tenían sus propios padres. Lo más representativo de la capilla es el altar, ya que es un altar móvil que se puede cerrar y transportar. En la antigüedad, cuando se estaba evangelizando, los curas necesitaban un altar de este tipo, ya que se cerraba, se montaba el barco y cuando llegaban a evangelizar, abrían y podían dar misa. Como en los lugares donde han pasado los siglos, en el museo se siente la antigüedad atravesada por un halo de misterio. Los visitantes siempre nos preguntan que al ser una hacienda tan antigua y tan vieja, con pisos de madera, que se asustan. Sí, se asustan. Se escuchan a veces pasos en los pisos de madera, ya que pues son madera original y antigua. También los que viven acá en el parque dicen que ven una mujer con un vestido largo rondando por las fuentes, por los senderos, pero eso siempre ocurre por la noche. Pero casi siempre uno escucha, o en las reservas uno escucha ruidos, voces, muchas veces, pero eso es cotidiano y no nos, pues como ya estamos familiarizados, ya no nos genera miedo.
Cada pintura, objeto y detalle del museo materializan la historia de la familia Pérez Sierra y parte del patrimonio colombiano. Como dijo Oscar Wilde, nuestro único deber con la historia es reescribirla, pero para eso necesitamos conocerla y tal vez los objetos puedan contarnos historias más vívidas. Para obtener algunas de estas historias tuvimos dificultades como las negativas de las fuentes o los incumplimientos de horarios. En el caso de la historia de Jorge Salazar encontramos un reto a la hora de decir cómo contar la historia y transmitir de manera inspiradora lo que hace este profesor por sus estudiantes. ¿Qué retos enfrentó usted, Isabela? Al hacer la crónica del Museo del Chicó, al principio pensábamos hacerla a través de un personaje, pero luego nos dimos cuenta que la mejor forma de contar la historia era a través de los objetos. Entonces el foco se fue transformando un poco, brindándonos luego un producto final que es el que vieron anteriormente. En el caso de la vereda Fátima, nuestros periodistas encontraron un reto a la hora de encontrar los documentos para corroborar las denuncias de los habitantes de la zona. Esas son precisamente las dificultades con las que nos encontramos nosotros los periodistas todo el tiempo. Nuestro deber como periodistas es explorar la historia a fondo y encontrar la mejor manera para narrarla. Estas 3 historias dan cuenta del amor que tenemos por nuestra profesión. Muchas gracias por acompañarnos y hasta luego. Hasta una próxima emisión.